Hola a todos, nos encontramos en el tercer capítulo del podcast de Derechos Fundamentales. Somos estudiantes de segundo año de la carrera de Derecho en la Universidad de Talca. Yo soy Emilia González. Yo soy Alice Miranda. Y yo, Constanza Araya. En este tercer capítulo vamos a conversar sobre los derechos vulnerados en la dictadura. Para dar un pequeño contexto de lo ocurrido el 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas incurrieron a la fuerza el Palacio de la Moneda, exigiendo la renuncia inmediata del presidente de aquel entonces, Salvador Allende. Em, Salvador no quería otorgarle el poder a las Fuerzas Armadas, por lo cual responde suicidándose. Desde este momento comienza una dictadura militar en relación a las Fuerzas Armadas con algunas autoridades, como por ejemplo Augusto Pinochet. Después de esto, inicia una dictadura durante 17 años en nuestro país, desde 1973 hasta 1990. Bueno, durante estos largos años hubo una violación y una vulneración sistemática de los derechos humanos, a cargo principalmente de organismos propios del Estado, donde se encontraba Carabineros, las Fuerzas Armadas, e incluso se crearon instituciones para eso, como es la conocida DINA, que fue la Dirección de Inteligencia Nacional. Ella fue una de las principales instituciones que tuvo a cargo de todas las violaciones. Agregado a eso, también es importante hablar sobre la importancia que tuvieron otros países distintos, como fue Estados Unidos, que fue el principal financiador del golpe militar, y además también habían operaciones a nivel internacional, como la Operación Colón, la Operación Cóndor, donde se encontraban también Argentina, Perú y algunos países que también se involucraron. Bueno, durante el periodo de dictadura existieron distintos derechos humanos vulnerados, como ya dijimos anteriormente. Entre ellos se puede mencionar la libertad de expresión, la no tortura, la libertad personal, la seguridad personal, el derecho a la vida, también el derecho a vivir en su propia tierra, y esto a raíz principalmente de los exilios que se cometieron en dicha época, las ejecuciones, las detenciones arbitrarias, los secuestros, etc. Bueno, gracias al informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, más conocida como el informe Valech, podemos conocer distintas cifras. Por ejemplo, reconoció este informe, solo este informe, 27.255 víctimas, donde el 94% afirma haber sido víctima de tortura. También hay cifras como que 1.080 de las víctimas eran menores de 18 años y 88 tenían menos de 13. También hay que agregar que habían 229 mujeres embarazadas durante todo esto. Bueno, los tipos de tortura que se hicieron en los distintos centros de detención son muchos y ellos incluyen aplicación de electricidad en zonas sensibles, colgamientos prolongados, quemaduras por cigarrillos, hubo mucha violencia sexual. Algunos obligaban a las personas a tener relaciones sexuales, ya sea con familiares o con otras personas dentro del centro de detención. También había violencia sexual por parte de impuestos de los perros. Bueno, hay más como ingesta de orina, excremento y muchas cosas que vulneran en sí casi todos los derechos humanos que las personas mantienen al fondo. Lo mencionado anteriormente, se puede ejemplificar. Por ejemplo, algunos de los derechos vulnerados en dictadura fueron la libertad de expresión, que en esto podemos decir que en la época de la dictadura mucha gente no podía dar su opinión política si era la contraria al régimen. O la libertad personal, por ejemplo, en la que la Fuerza Armada no dejaba salir a las personas dentro de ciertos horarios de sus casas, entonces también se vulneraba el derecho a la libertad personal. Bueno, ya para entrar más como a los órganos internacionales que intervinieron en esta época, cabe destacar el Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos como órgano internacional. Este jugó un papel fundamental durante el periodo de dictadura en materia de denuncia a la violación de los derechos humanos principalmente. Específicamente la Comisión Interamericana funcionó como un foro donde las víctimas denunciaban y se hacían oír en el ámbito internacional. Eran denuncias individualizadas, entonces hacía que fuera más específico todo. De hecho, la misma comisión, un año después del golpe militar, visitó Chile y realizó un examen donde sacó como conclusión
que efectivamente existían torturas, detenciones ilegales y distintos hechos humanos violados de forma sistemática. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos hizo informes y además reconoció la viabilidad de mecanismos para la denuncia individual de las víctimas y en su mayoría referida a situaciones de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, exilio, etc. Lamentablemente, Chile en ese año aún no ratificaba la Convención Americana de los Derechos Humanos, por lo cual esta no tenía competencia para pronunciarse efectivamente sobre las violaciones cometidas al Tratado Internacional. Incluso, uno de los aspectos fundamentales y del cual actualmente se debate respecto al derecho internacional es que por una parte no existe una institución que pueda ejercer coacción en otros países y por otro lado, si es que llegase a existir estaría vulnerando o violentando la soberanía o la autonomía de cada uno de los países. Siguiendo este tema, también se creó la Ley de Amnistía, también conocida como el decreto ley número 2191, que le concedió amnistía a todas las personas implicadas en calidad de autores, cómplices o encubridores a las violaciones de derechos humanos cometidos durante el periodo de dictadura. Esta ley en sí fue un obstáculo para la investigación de los hechos cometidos en la dictadura, porque no se hace la distinción entre los delitos comunes y los delitos por motivación política. Este año, en el aniversario número 51 del golpe de Estado, el presidente Boric anunció un proyecto que busca derogar la ley de amnistía y que protege los crímenes de lesa humanidad cometidos en dicha época. La derogación de esta ley también fue tema en el 2014 cuando estaba de presidenta Michelle Bachelet. Ella de hecho anuncia su candidatura política con la promesa de que iba a derogar dicha ley. Si bien en ese año se concluyó que Chile, a pesar de que tuviera vigencia la ley, no la aplicaría, aún así es una ofensa para las familias víctimas de estos derechos, o sea, de estas vulneraciones cometidas en esa época. El presidente enfatizó en la urgencia de la tramitación de este proyecto de ley y la derogación de la ley busca excluir que se aplique la amnistía, el indulto y la prescripción respecto a los delitos cometidos en dicha época. Y a propósito de la prescripción, el 26 de septiembre de este año se publicó una sentencia del caso Vega González versus Chile, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos declara a Chile como responsable por la violación a los derechos humanos, a las garantías judiciales, protección judicial e integridad personal por la aplicación de la media prescripción a condenas penales relativas a delitos de lesa humanidad. Para darle una conclusión a nuestro capítulo, vamos a realizar distintas opiniones sobre los distintos temas abordados en el episodio. Personalmente voy a opinar sobre los 17 años de la dictadura. La verdad yo creo que fue terrible todo lo sucedido desde 1973 a 1990. Las torturas, los exilios, el trauma de mucha gente que vivió en esa época, que hasta el día de hoy hay personas que aún no pueden encontrar, por ejemplo, lo cual es terrible. La vulneración a los distintos derechos, muchas cosas terribles que sucedieron en esa época que espero que nunca más sucedan. Siguiendo con el tema anterior, dije que hasta el día de hoy hay personas que aún siguen desaparecidas, por ejemplo. Muchas personas que aún no encuentran sus tíos, sus hermanos, sus familiares, lo que es horrible. Y agregado el tema también de las personas desaparecidas, yo creo que es importante destacar a aquellas personas que sobrevivieron de algún modo a todas las torturas, que actualmente viven, entre comillas, una vida normal. ¿Por qué? Porque aún están con las consecuencias de dicho trauma, ya sean psicosociales, psicológicas, enfermedades, lesiones físicas. Y siento también que por ese tema es importante el tema mencionado por la Connie, el tema de la ley, porque aún no se ha hecho justicia por esas personas de la forma en la que debería haberse hecho. Sí, y respecto a la misma ley también,
amnistía, yo creo que es fundamental que se derogue porque a pesar, como ya dije, sigue vigente, pero Chile decidió no aplicarla. Los familiares de las víctimas consideran a día de hoy que su mera existencia es una afrenta para ellos. Como ya se dijo anteriormente, esta ley solamente ha obstaculizado la investigación de los hechos ilícitos cometidos en dicha época por la falta de distinción entre los delitos comunes y los delitos con movilización política. De hecho, el propio Comité de los Derechos Humanos se pronunció frente a este tema, solicitándole a Chile que derogara esta ley de amnistía, y esto principalmente porque fueron amnistiados muchos de los crímenes cometidos en la época. Además, cabe destacar que es súper reprochable que Chile siga con la vigencia de la ley. A pesar de su no aplicación, es absurdo tenerla vigente. O sea, a día de hoy siguen con vigencia este decreto de ley, siendo conscientes del amplio número de víctimas que sufrieron violaciones de los derechos humanos. Todos ellos se quedaron sin una sentencia judicial, sin justicia, y de verdad es como absurdo tenerla vigente el día de hoy. Damos por finalizado entonces el capítulo de derechos vulnerados en dictadura. Esperamos lo hayan disfrutado, así que muchas gracias.